Meca presenta Redescubre, una serie de entrevistas a personajes relevantes de la cultura que son imprescindibles para tus sentidos. María Dolores Gallego. Artista. Docente. Considero que no es responsable definitivo y único de la calidad de X exposición o de la calidad de X trayectoria, porque realmente creo que hay muchos otros agentes que determinan y legitiman su propia trayectoria y sus posibilidades, incluso su proyección de más conocimiento o incluso más éxito. Entonces, considero que el artista ahí es casi más una marioneta en muchos sentidos, más que una persona responsable de su propia vida y trayectoria, pero que realmente como cualquier otra profesión o como cualquier otro profesional, porque cuántas cosas hay que no están en nuestras manos. He comentado que considero que al final el artista tiene pocas responsabilidades ahí, porque otros toman el rol responsable de lo que pueda o no pueda hacer el artista, sobre todo desde su punto de vista de proyección o comunicación de su trabajo, más allá de la propia obra finalizada, es decir, más, sobre todo en ese proceso y en esos contextos de conexión con la propia sociedad. Ahí el artista tiene poca responsabilidad, está muy manejado por las decisiones de otras personas. Al mismo tiempo considero que, sobre todo también hoy en día, la sobreinformación es desinformación al mismo tiempo. Y el estar continuamente con un montón de estímulos hace de que estemos más ensimismados ante los estímulos que sobre todo a desarrollar intereses o conocimientos y a cultivarnos, ¿no?, sobre diversos temas. Creo que sobre todo puedo hablar de los contextos que he podido conocer, y sobre todo el que más tengo conocimiento es el contexto andaluz y español. Sí, es verdad que creo que, sobre todo de que soy profesora, que la sociedad en general está muy desconectada del arte de este momento, así como del arte de otra época. Es algo que me entristece y bueno, ya no me sorprende tanto como la primera clase, pero saliendo de una facultad de Bellas Artes y llegar a otro tipo de facultad, que no es esa burbuja del arte, te das cuenta que realmente sí vivimos en una burbuja del arte, ¿no? Y que nos relacionamos con gente vinculada como cualquier contexto profesional que tiene relación con lo que uno puede estar desarrollando, investigando, sus propios intereses, pero sí es verdad que luego considero, sobre todo, insisto, desde que soy profesora, de que el arte no llega a la sociedad en general, pero no llega a la sociedad en general porque el arte no está como eje vertebral en la educación. Es decir, si un individuo o una serie de individuos van creciendo sin tener contacto con una área de conocimiento, ¿no?, como es la cultura, que es tan fundamental para construirnos como individuos desde un punto de vista humano y social también, es como dejar a la mano de Dios el que una persona llegue a tener un contacto de manera fortuita como algo aleatorio y al azar, pero no como un área de conocimiento, sobre todo en un país o en una comunidad como Andalucía, ¿no? Que el patrimonio e incluso nuestra propia historia, ¿no?, que tenemos una historia muy rica, es decir, somos lo que somos por los que han sido anteriormente a nosotros. Entonces el patrimonio que tenemos ahora son las creaciones artísticas
de diversos momentos de la historia, que se planteaban pues diversas cuestiones importantes de la sociedad pues a través de diversas disciplinas, utilizando diversos medios y desde un punto de vista visual, sobre todo por ejemplo en la iglesia también, ¿no? Cuando todos los relieves o todos los murales o incluso la propia imaginería es comunicar sobre todo a través de lo visual para la gente que no sabía ni leer. Entonces, en un mundo visual o audiovisual como el actual, en el que consumimos totalmente un montón de material artístico, incluso que el arte, cuando piensas en qué profesión de hoy en día no está relacionada con algo del diseño, del arte, de la creación o de la creatividad, o mejor dicho, la creatividad, ¿en qué ámbito la creatividad no está? Pues te decepciona un poco que realmente el arte lo que ofrece a la sociedad, sobre todo ese acercamiento, ¿no? Es ofrecer diversas formas de hacer de personas, que son los creadores, los artistas, los diseñadores. No hablo solo del arte contemporáneo en sí, sino hablo de todo el sector de las industrias culturales, ¿no? El ser creativo, y creo que el ser creativo es algo que te dedica a lo que te dediques, hoy en día y siempre, pero sobre todo hoy en día, tiene un valor súper añadido. Y no súper añadido como algo externo, sino es que un ser creativo no solamente va a ser creativo para una obra creativa en sí, sino que para la propia vida de un individuo va a utilizar la creatividad para su propio desarrollo y para la convivencia con los demás, ¿no? Y para resolver diversas cuestiones que de otra manera ni siquiera nos planteamos otra forma, ¿no? Porque ya estamos muy encorsetados y solo hay una forma de hacer para X. Por eso creo que en España particularmente a la cultura no se le da el posicionamiento, ¿no? Como eje vertebral de esta sociedad y el valor que tiene por el pasado y presente que tenemos, y porque realmente también los creadores y artistas de ahora están realizando el futuro patrimonio que vamos a heredar no solo a nivel andaluz y español, sino a nivel universal. Creo que un artista no es que deba como obligación, o todo artista deba como obligación ser portavoz de denuncias sociales. Sí puede. Y creo que en esa vía del poder, porque considero que al final el arte, entre otras muchas cuestiones, es un medio de comunicación, es un medio de reivindicación, es un medio de denuncia o es un medio de introspección. Entonces sí creo que es una vía y que el artista puede utilizar el arte, o el artista o las personas en general podemos utilizar el arte para denunciar, pero no considero que deba ser como una única obligación, que nos tengamos que dedicar solo a esas denuncias sociales, ¿no? Porque también hay otras muchas más cuestiones de las que podemos reflexionar, de las que podemos comunicar y de las que podemos hacer pensar. Creo que sobre todo vamos hacia un camino de individualismo, de soledad, y cuando un ser humano al final, de una manera u otra, su interior está enfermo, poco más puede contribuir a la sociedad en general. Yo creo que el desarrollo de una trayectoria profesional de un artista depende de muchos factores, y no solo del momento en el que estamos viviendo ahora, sino en cualquier momento. Siempre ha habido factores que han influido, ya sean sociales, económicos, políticos, culturales e incluso con respecto a la educación. Por tanto, hoy en día también depende de cada contexto, de cómo sea cada ecosistema del arte, porque el mundo del arte o el ecosistema del arte
se desarrolla siempre de lo local a lo global. Entonces, dependiendo, porque no hay solo un único sistema del arte a nivel mundial, sino hay diversos ecosistemas del arte actualmente. Entonces, con respecto a esto, principalmente se puede diferenciar dos tipos de tendencias. Por una parte, los sistemas del arte que son institucionalizados, que dependen de la institución pública, y otros sistemas del arte que están sustentados por el sector privado. Dependiendo de dónde has nacido, dependiendo de dónde has desarrollado tu trayectoria, dependiendo de con qué agentes puedes llegar a contactar, conocer o trabajar, tu trayectoria, ya sea en este momento o desde comienzos del principio del siglo XX, que es el comienzo del actual sistema del arte, y fue cuando aparecieron los marchantes, las galerías de arte, y es lo que ahora entendemos como una trayectoria de un artista más allá de lo que configuraban la academia. Depende totalmente de cómo esos círculos de reconocimiento de lo local a lo global puede ir consiguiendo, alcanzando o sobrellevando. A lo largo de mi vida todos los proyectos que he desarrollado siempre ha sido porque ha habido un interés totalmente estético o ha habido un interés por adentrarme en el conocimiento de la historia o del patrimonio desde la práctica artística, o ha habido un momento en el que necesitaba entenderme y comunicarme o entender incluso qué estaba viviendo a través de lo visual, de echar fuera cuestiones que tengo dentro y que necesito expulsar. Entonces cada proyecto siempre que desarrollo tiene un leitmotiv diferente, dependiendo en el propio momento en el que yo me encuentro, de vida totalmente personal o profesional, sentimental o incluso emocional. Nunca parte todo de la misma semilla. Ambas cosas son importantes. Personalmente, a mí sobre todo me interesa mucho más el proceso creativo. Incluso creo que para las personas que no están como muy habituadas a lo que es el arte contemporáneo, entienden el arte contemporáneo cuando experimentan el proceso de investigación y creación artística. Entonces, los resultados finales dependen de muchas cuestiones. De las posibilidades técnicas, de las posibilidades económicas, de las posibilidades temporales, de muchas posibilidades, ¿no?, que podemos tener o no tener. Pero ese proceso de idealización, de concepción, de investigación, de decisión técnica, artística, estética, en ese proceso de comunicar, de reflexionar sobre algo, de interiorizar o de expulsar, me parece mucho más enriquecedor que la obra en sí final, ¿no? Evidentemente son importantes, y cuando me enfrento a obras tanto mías como de mis compañeros y compañeras, me interesa muchísimo, ¿no?, esos procesos finales que mostramos, porque son procesos finales que mostramos, pero creo que me enriquece muchísimo más el conocer esos procesos internos y mediantes antes del resultado final. Pues ahora mismo no sabría decir cuántas obras mías se han quedado paradas. Sí es verdad que a lo largo de mi vida hay momentos en el que ha habido proyectos que se han paralizado y que se han ido retomando en momentos posteriores. Es muy difícil, o por lo menos a mí me parece muy complicado determinar cuándo un proyecto está finalizado. Me pasa eso muchas veces, aunque al mismo tiempo hay proyectos en los que ese final está muy claro. Supongo que cada proyecto tiene su propia vida, y esa vida está activa y pausada dependiendo de cómo mi propia vida se desarrolla. Y
Y hay proyectos que pueden estar en pause y están, pero hay proyectos que emergen y que nunca acaban. Considero que en líneas generales la consideración de la cultura ha cambiado poco. Sí es verdad que creo que ha podido surgir una nueva corriente, sobre todo en las 2 últimas décadas, en torno a espacios alternativos, no institucionalizados, autogestionados y que dan lugar a, sobre todo, a la visibilidad, ¿no?, de artistas más jóvenes y recién salidos de las facultades, que era algo que, a diferencia de décadas anteriores, no acontecía, ¿no? Y el acceso a la institución arte con mayúscula, ¿no?, centros de arte o museos, pues la entrada de artistas jóvenes se da como en edades o décadas muchas más posteriores, ¿no? Sobre todo artistas de media carrera o ya consolidados. Por tanto, creo que a lo mejor ahí sí ha habido un cambio. El problema de este tipo de espacios, ¿no?, o por lo menos como a nivel andaluz, como yo observé realizando el estudio de mi tesis doctoral, pues que, como tantas otras cosas, estos espacios, pues, tanto para su consolidación como para su trayectoria propia, pues hay muchos factores que también le influyen. Y uno de esos factores, o el que era más primordial para su durabilidad en el tiempo, era el factor económico. Entonces, lo que se observa es que, evidentemente, hay un montón de espacios que sí emergen, pero pocos se consolidan. Y eso es un problema, porque al fin y al cabo es como siempre hay un bullicio de emergencia, pero el gran problema que, por ejemplo, también se observa en España, ¿no?, o a nivel andaluz, es que en muchos casos faltan espacios, ¿no?, en los que se sigan consolidando las trayectorias, más allá de una emergencia inicial, ¿no? Entonces, por eso digo que, en definitiva, puede ser que haya cambiado poco, aunque sí haya ciertas diferencias, ¿no?, o actores que aparecen, desaparecen, pero el eje vertebral en sí creo que puede seguir siendo el mismo. A ver, en España influye mucho dónde estudias, dónde desarrollas tu trayectoria. Y bueno, no solamente en España, en otros contextos también internacionales que he tenido la oportunidad de conocer, ocurre un poco, estos son unos rasgos bastante característicos a nivel mundial. No es lo mismo nacer y desarrollar tu trayectoria en un pequeño pueblo de la provincia de Jaén, que tener la posibilidad, tanto económica como también la posibilidad académica y la capacidad, ¿no?, de conocer a diversas personalidades importantes dentro de tu sector profesional, como te puede dar la oportunidad de vivir en Barcelona o en Madrid, Valencia o Sevilla, ¿no?, por decir así como las ciudades que considero más relevantes, o Bilbao, por ejemplo, ¿no?, que considero las ciudades más relevantes en cuanto al sector del arte contemporáneo en España. Entonces, evidentemente es importante estar, es importante conocer, es importante ampliar el capital relacional, ¿no?, toda esa red de agentes que también te van a ayudar a legitimar no solo tu obra, sino también tu trayectoria. Y efectivamente hay que estar donde están esos agentes, porque si no, no te conocen. Verdades. A ver, hablar de un ecosistema tan amplio y diverso en pocas palabras es muy complejo. Pero la experiencia que yo tengo desde mi acercamiento, ¿no?, como profesora de universidad, creo que hay dos rasgos que me parecen como llamativos, ¿no?, o que sí considero que, desde mi punto de vista, pueden ser característicos de las personas jóvenes, ¿no?, con las que conecto a diario. Y por una parte observo que
los estudiantes suelen, o el estudiantado suelen sentir una fuerte desmotivación, que es un rasgo que sobre todo me llama la atención porque cuando eres joven, ¿no? Y la mayoría de los estudiantes suelen ser jóvenes, aunque tengo estudiantes de muchas edades, sobre todo de joven uno está como motivado, ¿no? Te quiere comer el mundo. Pero también creo que está totalmente interrelacionado con el otro aspecto que considero también bastante llamativo, que es la incertidumbre ante el futuro, ¿no? Profesional que le espera. Y claro, y si me paro a pensar un poco en qué han sido los últimos años, ¿no? de mi vida o de su propia vida o casi toda su vida, es que realmente desde 2008 estamos viviendo en una sociedad en la que la palabra crisis es un continuo, ¿no? Y al fin y al cabo todas estas cuestiones nos afectan, ¿no? Y creo que esos son dos aspectos que considero que me llaman bastante la atención y que están totalmente interrelacionados pues, por la propia sociedad y momento histórico y económico y social en el que vivimos. Las instituciones creo que sí son conscientes de la situación actual en la que nos encontramos. Lo que considero que los cambios sociales que se están produciendo, sobre todo muy influenciados por la rapidez de los medios digitales, ¿no? de Internet, son tan sumamente rápidos que cuesta asimilarlo y actuar antes de que ya se haya producido otro cambio. Entonces creo que eso también es un reto en el que todos nos estamos enfrentando, ¿no? A la hora de cómo percibir qué está aconteciendo, cómo podemos cambiar y cómo podemos reaccionar. Justo la universidad es un ejemplo de institución, ¿no? Como comentaba anteriormente, que considero que se está adaptando a los cambios, ¿no? Y a las necesidades que la propia sociedad está solicitando, ¿no? O que están surgiendo, pero evidentemente como institución amplia, grande, compleja, todo necesita un tiempo. Entonces, se está adaptando y se va a seguir adaptando y creo que sí irá respondiendo a esas necesidades o esos cambios que inevitablemente, como la propia sociedad, pues van a acontecer. Sí. De hecho, el estudio que llevé a cabo con mi tesis doctoral, tanto en el contexto andaluz como en el contexto del Estado de São Paulo, uno de los rasgos característicos de ambos contextos, que son totalmente diferenciados, es que las facultades de Bellas Artes son las lanzaderas de los artistas emergentes, es decir, son los primeros no consolidadores, sino son las primeras instituciones que apuestan por aquellos creadores y creadoras que luego van a ir afianzando sus carreras. Y eso pasa y pasaba cuando realicé mi investigación, y algo que todavía sigue siendo vigente, pasa en diversos contextos, no solamente aquí en el contexto andaluz o en España, por extensión, sino también a nivel internacional. Eso ya es que también es una situación muy diferente. Una cosa, sobre todo, contribuye mientras eres estudiante, mientras te estás formando. ¿Por qué también pasa esto? Porque tus propios profesores son agentes son agentes activos del propio sistema, ¿no? O comunidad artística. Pueden ser críticos de arte, pueden ser artistas, o pueden tener también contactos, pueden tener relaciones. Por eso, ¿no? O conocen espacios, o gestionan espacios de arte independiente, o trabajan con otras instituciones culturales, o tienen proyectos para llevar a cabo en salas expositivas de la propia universidad en fin, es decir, tienen posibilidades, por eso son los primeros legitimadores y legitimadoras de esto, de las trayectorias de los estudiantes. ¿Qué pasa? Cuando uno sale fuera, ese incipiente reconocimiento debe de haber acontecido en principio ya dentro. Y las facultades o universidades, en algunas ocasiones, también depende, ¿no?
pueden llevar a cabo pues algún programa de becas para proyectos de producción para alumni, o proyectos de comisariado con alumnos también que han salido de su aula, pero evidentemente el mayor peso y la mayor proyección acontece cuando uno está siendo estudiante. En el punto de vista artístico, creo que ahora más que nunca, para mí, el arte es un espacio de salvación, totalmente. Un espacio de salvación y de encuentro con otras personas. Pero sobre todo es eso. Desde mis primeros proyectos hasta los últimos, yo he visto un gran cambio de cómo al principio me focalizaba más en temas de interés externos a mí, ¿vale? Para reflexionar, comunicar, es decir, pero temas externos. Y poco a poco es como yo me he ido metiendo en mi obra, o mi obra ya no es algo de fuera de mí, sino es mi interior sale fuera, ¿no? Es como sobre todo de encontrar como un soporte, como una vía para muchas otras cosas que no se gestionan de otra manera. Entonces es como veo una gran diferencia, como antes miraba a los demás, ¿no? Y no tanto a mí desde mi interior, y ahora sobre todo en los proyectos de 2016 o 2017, estoy hablando de cómo estoy viviendo, ¿no? O de qué percibo de la sociedad en la que podemos vivir, pero siempre desde un punto totalmente y un ejercicio de introspección. Es decir, es como yo necesito ese acto artístico, pero sobre todo más como un acto de salvación para mí misma. En un comienzo siempre he trabajado sobre un formato bidimensional, ¿no? Trabajaba desde esa perspectiva bidimensional, y con el propio uso de los materiales que caracterizan mi producción, como pueden ser los textiles, los hilos, las telas, ¿no? Ese carácter bidimensional se ha ido transformando poco a poco a un carácter tridimensional, incluso en el trabajo, un trabajo más de trabajar en el espacio y en el campo expandido. Entonces ahí yo sí veo una evolución, cómo las líneas, cómo los planos de color se han salido de los lienzos, cómo se han expandido en el espacio, o han ido impregnando ciertos elementos arquitectónicos, pensando ya no solamente una obra acotada en un formato, sino una obra que te envuelve, que te expande, ¿no? O que se expande en el espacio, y evidentemente con las personas, siendo las personas parte de ella. Eso también lo observo, ¿no? Cuando, sobre todo en mi última exposición, la exposición retrospectiva que tuve el año pasado, al enfrentarme por primera vez a una selección de una obra de los diversos proyectos más significativos a lo largo de mi trayectoria, desde 2008 hasta el año pasado, como fui más consciente todavía de cuál había sido mi evolución, ¿no? Evidentemente las líneas, los colores, los retales, los textiles, la moda, todo el proceso artesanal, eso sigue estando, ¿no? Eso es como un hilo que hilvana un proyecto a otro, ¿no? O diversos hilos que hilvanan unos proyectos con otros. Pero sí es verdad que observé, ¿no? A través, es decir, mi obra evidenciaban esa trascendencia, ¿no? Del estar acotado y contenido a la expansión o explosión, ¿no? Por decirlo así. Entonces, eso me pareció muy significativo, el poder enfrentarme a ello, no solamente no solamente viéndolo en la pantalla de un ordenador, ¿no? Como a modo de recordatorio o memoria, sino viviéndolo en un espacio. Eso, pues vi como esa evolución
no solo artística, sino también profesional, porque me iba encontrando en cada etapa, en cada momento, no solamente desde ese punto estético y artístico, sino también desde ese punto profesional y personal, ¿no? Que también viví o he ido viviendo. Pues principalmente creo que sobre todo disponer de más tiempo para llevar a cabo mi propia investigación y creación artística en los futuros proyectos que pienso y que quiero desarrollar. Otro de los retos y sobre todo necesidades vitales es seguir trabajando. Eso no creo que pare nunca, pero es un gran reto también hacerlo. Y quizás también el desarrollar mi trayectoria no solo en el territorio nacional y andaluz, sino también internacional. Es un gran reto conseguir. Para Mensaje de una botella me gustaría dejar una frase de una de mis artistas o de mi autora favorita, como es Alejandra Pizarnik, de Argentina, ya fallecida, pero me encanta toda su obra y sobre todo en su diario me encuentro muy reconocida. Y hay una frase que es la siguiente. Y es: pero hoy, mañana y siempre, bueno, repito, pero hoy, mañana y siempre, repito que solo es posible vivir si en la casa del corazón arde un buen fuego.